Muy bien, iniciamos entonces nuestra sesión de hoy con el estudio de las tautologías, del estado de tautologías que son conocidas, la deducción proposicional y las reglas de inferencia. Entonces iniciamos recordando algún listado de tautologías. Recordemos que una tautología es un enunciado que siempre es verdadero independiente del valor de verdad de las proposiciones o de las letras proposicionales que lo componen. Es decir, son enunciados que independiente del contexto de interpretación, siempre van a ser verdaderos. Entonces voy con el primero. Dado P, entonces Q. Y P, condicional Q. P, entonces Q. Conjunción no Q. 11. P, entonces P o Q. 12. P y Q, condicional P, 12 más 1. P y Q, condicional Q. Bien, y otras tantas que vamos a estar revisando a medida que vamos avanzando. Estas tautologías tienen nombre, más adelante se los vamos a colocar, no lo vamos a hacer aquí en este momento, pero más adelante le vamos a colocar un nombre a este listado de tautologías. Es fácil, ya ustedes lo estuvieron verificando, que cada una de ellas es una tautología, es decir, son enunciados que siempre son verdaderos, independientemente del valor de verdad de las proposiciones que lo componen. Vamos a iniciar entonces lo que es la deducción proposicional con el siguiente enunciado o el siguiente argumento. Vamos a suponer que tenemos estas expresiones. Primera expresión. Si en Colombia, para el año 2024, crece la economía, entonces disminuye el desempleo. Vamos a suponer que esto es verdad, es decir, este enunciado es verdadero. Pero también vamos a suponer que es verdad que en Colombia, en el 2024, crece la economía. Es decir, vamos a suponer que esta cosa también es verdad. Es decir, tenemos dos enunciados que son verdaderos. Alguno al escuchar eso enseguida se le viene a la mente. Ah, en Colombia, para el 2024, disminuye el desempleo. Sé que todos están pensando en eso. ¿Está bien? Si en Colombia crece la economía para el año 2024, entonces disminuye el desempleo. En Colombia crece la economía en el 2024, entonces uno dice, entonces disminuye el desempleo. Es decir, esta expresión yo la puedo deducir a partir de aquí. Es decir, parece que surgiera de ahí, de ese enunciado que está ahí. Parece que la pudiera sacar sin ahí estar. Eso se conoce así como deducción proposicional. ¿Por qué? Porque hemos obtenido de un conjunto de enunciados que consideramos verdaderos, otro enunciado que consideramos verdadero. Entonces, si yo digo, por ejemplo, aquí que P equivale a decir en Colombia para el 2024 crece la economía y coloco Q
en Colombia para el 2024 disminuye el desempleo. Entonces, este enunciado que está aquí encerrado, este enunciado, se puede escribir simbólicamente de la siguiente manera. Como es una condicional, yo puedo escribir P, entonces Q. Esa es mi primera cosa que yo he considerado como verdadera. P, entonces Q. Listo. Pero digo que en Colombia crece la economía. La segunda expresión es P. Y yo puedo deducir de ahí, como conclusión, Q. Mire que aquí Q no está solita, pero sí la puedo obtener a partir de ahí. Es decir, si yo digo que P entonces Q es verdad y que P es verdad, entonces Q es verdad. ¿Está bien? Entonces, cuando a partir de hechos generales obtenemos hechos particulares, a esto nosotros lo vamos a llamar deducción. ¿Listo? Entonces, ¿qué será el razonamiento deductivo? Entonces, el razonamiento deductivo consiste en obtener conclusiones a partir de premisas mediante la aplicación de reglas de inferencia. Entonces nos surgieron ahí dos nombres nuevos, y es premisas, que es una premisa, y dos reglas de inferencia, que es una regla de inferencia. Son dos cosas nuevas ahí. ¿Qué entendemos entonces por premisa? Las premisas son enunciados que asumimos como verdaderos o aceptamos como verdaderos. En cambio, las reglas de inferencia son enunciados que siempre son verdaderos. Es decir, mientras estos son, aquellos son aceptados. Es decir, son tautologías. La diferencia entre una premisa y una regla de inferencia es que las reglas de inferencia ya son verdades, no las aceptamos, es que ellas lo son. En cambio, las premisas nosotros las asumimos como verdaderas. Por ejemplo, nosotros no sabemos si es verdad que si crece la economía, entonces disminuye el desempleo, pero nosotros podemos aceptarla como verdadera. Vamos a suponer que eso es verdad. En Colombia crece la economía, vamos a asumirla como verdad. Entonces, si al asumimos esto como verdad y a esto como verdad, entonces esto es verdad. Eso nos lo dice la lógica matemática y lo que vamos a aprender es a demostrar cómo funciona eso. Que a partir de P entonces Q y de P, Q es verdad, asumidos como verdad. Porque no necesariamente P entonces Q es verdad. Recuerden que P entonces Q puede ser falso, basta que P sea verdad y Q sea falso y esta cosa es falsa. Entonces asumimos que es verdad y si asumimos que es verdad ya ustedes saben cuáles son las asunciones que podemos hacer. Que ambas sean falsas o que, que ambas sean verdad o que P sea falso y Q sea verdad. Miren esto. Podemos asumir que ambas sean falsas. P falso y Q falso. Podemos asumir que ambas sean verdad. Verdad y verdad. Y podemos asumir que P sea falso y Q sea verdad. Esas son las asunciones que podemos tener. Pero como ya decimos que P es verdad, ya queda descartado el que ambas sean falsas y ya queda descartado que P sea falsa y Q sea verdad. O sea que nada más nos queda que sean verdad, por lo tanto nos queda que Q es verdad. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, vamos a decir la siguiente afirmación. Antes voy a decir algo. Lo que se deduce
de las premisas, que en este caso es Q, lo vamos a llamar conclusión. ¿Vieron? Es decir, el resultado de una deducción se denomina conclusión. Entonces, esta es la conclusión y estas son las premisas. Premisas y conclusión. Entonces, ese arte, esa actividad mental, ese proceso cognitivo o de la mente, de donde a partir de premisas que son enunciados que consideramos verdaderos, se obtienen conclusiones con la aplicación de reglas de inferencia, es lo que nosotros llamamos deducción proposicional o razonamiento deductivo. Entonces, miren esta afirmación. Una conclusión Q se deduce lógicamente del conjunto de premisas P sub 1, P sub 2, P sub 3, punto, punto, P sub n, es decir, de n premisas, si y solo si P sub 1, conjunción, P sub 2, conjunción, P sub 3, conjunción, 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 P sub n, condicional Q, es una tautología. ¿Ok? Es decir, dado un conjunto de premisas como en el caso anterior, teníamos, supongamos que P entonces Q es verdad. Esa era nuestra primera premisa. Como segunda premisa teníamos que P es verdad. Entonces, como conclusión tendríamos que Q es verdad. Esto es correcto. Esto que está aquí es correcto. Sí, solo sí. Cuando hacemos la conjunción P entonces Q. Conjunción P, miren, premisa 1, premisa 2. Premisa 1, premisa 2. Condicional Q. Esto es una tautología. Y en efecto, voy a hacerlo aquí rápidamente. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y ahora viene la condicional de esta con esta y vamos a hacerla de azulito. Ya sabemos que viene esta condicional aquí, solo es falsa cuando el antecedente acá sea verdadero y el consecuente sea falso, pero el consecuente es verdadero, así que nos dio verdadero, entonces en todos los demás casos es verdad. Entonces, como esto nos dio tautología, entonces, de P entonces Q y de P se puede concluir Q. ¿Ok? Entonces vamos a repetir lo que habíamos dicho ahorita. Decíamos, premisa, enunciados que suponemos verdadero o asumimos como verdadero. Entonces decimos, primero, vamos a suponer que P entonces Q es verdad. Segundo, vamos a suponer que P es verdad. Entonces, no nos queda de otra, dice la ley de la deducción proposicional, es que Q sea verdad. Vamos a ver por qué. Y voy a aprovecharme de la tabla de verdad que tengo ahí. Si P entonces Q es verdad, nos quedan tres opciones nada más. La primera opción es que P sea verdad y que Q sea verdad. ¿Está bien? La segunda opción que tenemos es que P sea falso y Q sea verdad, y ahí la tabla es verdadera. Y la otra opción que tenemos, 3, es que P sea falso y Q sea falso. Y las voy a subrayar aquí, son estas. Ambas son verdad. La P es verdad y Q es P es falso y Q es verdad. O P es falso y Q es falso. Esas tres porque aquí
P entonces Q es falso, así que esta está descartada. Listo. Ahora, pero como estoy diciendo que P es verdad, solamente me queda esta opción, porque es que en los otros tres casos P es falso. Entonces la única que me queda es esta. Y en esa condición Q es verdad. Por lo tanto, no nos queda de otra que Q es verdad. Por lo tanto, si P entonces Q es verdad y P es verdad, entonces Q es verdad. ¿Ok? Entonces, Q es verdad. Esta ley que acabamos de ver tiene nombre propio. Si P entonces Q es verdad y P es verdad, entonces Q es verdad. Premisa 1, premisa 2, y esto se llama modus ponendo points. Y esta es nuestra primera regla de inferencia, el modus ponendo points. Como ya sabemos que eso siempre va a ser verdad, yo la puedo usar para hacer deducción proposicional. Reglas de inferencia. ¿Listo? Vamos a resumir lo que debemos recordar siempre. Entonces lo que vamos a decir es que Q, que puede ser una letra proposicional o puede ser un enunciado, se deduce lógicamente del conjunto de premisas P sub 1, P sub 2, que significa premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa N, sí y solo sí. La conjunción de las premisas condicional Q es una tautología. ¿Okay? En tal caso escribimos P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub N, y vamos a escribir este símbolo aquí, este símbolo Q. Que lo que traduce es que Q se deduce lógicamente del conjunto de premisas P sub 1, P sub 2, P sub N. Pocas palabras, si a mí me dicen, es posible deducir no, no P del conjunto de premisas, premisa 1, P entonces Q, premisa 2, no Q, es posible deducir no P. Es decir, si al asumir esto como verdad y esto como verdad, ¿es esto verdad? Esa es la pregunta que uno se responde o que uno debería responder. ¿Y cómo lo respondemos? Ah, ok. Es decir, lo que nos están preguntando es, ¿te quiere decir que si del conjunto de premisas P entonces Q y de no Q, yo puedo deducir no P? Esa es la pregunta. Eso es lo que estamos tratando de resolver. Ah, bueno, pero esto es cierto, es decir, esto es cierto si cuando hacemos la conjunción de las premisas, es decir, P entonces Q y no Q, hemos hecho la conjunción de las premisas, condicional, no P. Si esto me da tautología, entonces la respuesta es afirmativa, es decir, sí se deduce. Entonces uno viene y ya hace la tabla de verdad, ya sabemos cómo es, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora hacemos la condicional entre esa conjunción y no P, es decir, y esto. Si hacemos la condicional esta entre esto y esto.
Ya sabemos que la condicional solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, pero el antecedente es verdadero aquí, pero su consecuente también es verdadero, así que esto nos da verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Entonces, como en efecto es una tautología, uno dice que no P se deduce lógicamente de las premisas P, entonces Q y no Q. Y sale nuestra segunda ley. Dada como premisa P, entonces Q. Y dada como premisa no Q, se puede concluir no P. Y esto tiene un nombre y se llama modus tollendo tollens. Modus tollendo tollens. Esta es nuestra segunda ley de inferencia. Y las vamos a reducir así. MTT o TT. La primera la vamos a reducir así. ¿Dónde está? Modus tollendo ponen MPP. ¿Ok? O simplemente PP. Y así nos salen un montón de reglas de inferencia a partir del listado de tautología que teníamos aquí. Es decir, si yo ahora tomo esta, tengo la conjunción de P o Q con no P y tengo la condicional Q. Es decir, yo puedo convertir eso en una ley de inferencia. Pocas palabras dice la ley. Si tengo una disyunción, dada una disyunción como premisa P o Q, y dada como premisa la negación de alguna de las dos, se obtiene como conclusión la afirmación de la otra. Y esta se llama modus tollendo pollens. Es decir, negando afirmo. Y este MTP. Tollendo es negar, negar negando o negando niego. Ponendo es afirmar afirmando, poniendo pones o afirmando afirmo. Cualquiera de las dos lecturas está correcta. Y es fácil probar que si hacemos la conjunción de P o Q con no P condicional Q, el resultado es una tautología. Pero esa ley 3 se puede escribir así también como una versión 2 de la ley 3. Yo puedo poner P o Q como primera premisa y puedo tener no Q como segunda premisa. Entonces lo que deduzco es que la afirmación de la otra, P. Es decir, estas son dos formas de ver el modus tollendo pollens. Y este es nuestro modus tollendo tollens. ¿Okay? Uno puede hacer en una breve explicación de cada una de ellas. Y sería modus tollendo, modus ponendo pones. Yes. En un condicional, obviamente verdadero, como aquí, si el antecedente es verdadero, como aquí, entonces el consecuente es verdadero. Esto es genial. Esto de verdad es genial. Ahora puedo hablar del modus tollendo tollens. Aquí está. ¿Cómo dice esto? Lo mismo, en un condicional verdadero, ¿no? Si la negación del consecuente es verdadera, lo que significa es que si el consecuente es falso, entonces la negación del antecedente también es verdadero. ¿Okay? También para recordar. ¿Cómo sería el modus tollendo pollens? Miren que ahora esto es una disyunción. En una disyunción verdadera. Sí,
la negación de una de las letras es verdadera, entonces la afirmación de la otra letra es verdadera. Y eso es genial porque eso dice cosas como, por ejemplo, tenemos una duda. ¿Pedro o Juan es el novio de María? Pedro o Juan, uno de los dos es. Vamos a suponer que eso es verdadero. Pedro o Juan es el novio de María. Pues resulta que Juan no es el novio de María. Ah, si Pedro o Juan es, pero Juan no es, entonces no nos queda de otra. Pedro es el novio de María. Es decir, si P o Q es verdad y no P es verdad, entonces Q es verdad. Y eso es genial. Hay más leyes de inferencia. Por ejemplo, ley 4, y es que negación de P es equivalente con P. Es decir, yo puedo sustituir a no P por P o a P por negación de P. Es decir, de negación de P, yo puedo de una vez concluir P. Y esto se llama doble negación. Y la usamos así, DN. Esta es nuestra abreviatura para eso. Y es que, dado P entonces Q, y dado Q entonces R como premisa, se puede concluir P entonces R. Y esta ley se llama silogismo hipotético. Y su abreviatura es SH. ¿Okay? Hay otra ley. Voy a ir encerrando estas de una vez, porque son las que vamos a estar usando siempre. Vamos para nuestra ley número 6. De P y Q como premisa, yo puedo concluir P. Pero de P y Q como premisa, yo puedo concluir Q. Esto se llama simplificación. Ley de simplificación. Y nuestra abreviatura va a ser LS, ley de simplificación. Ley 7. Dado P como premisa y dado Q como premisa, yo puedo concluir P conjunción Q. Y esta ley se llama ley de adjunción. Ley de adjunción. Y así, LAJ. Nuestra abreviatura va a ser LAJ. Ley de adjunción. Y la última ley que vamos a ver por hoy, ley número 8, es que de P agregarle lo que yo quiera. No es cualquier cosa, perdón. Puedo adicionarle lo que yo quiera. P o Q con adyunción. Y esto se llama ley de adición. Y esto es LAD. Piensen en estas leyes como sus tablas de multiplicar, pero estas son las tablas de multiplicar para hacer deducciones. O sea, no son cualquier tabla de multiplicar. Estas cosas hay que aprendérselas. Manos a la obra. Voy a hacer aquí entonces una cosa, una nota. Una nota. Y esta nota la vamos a llamar estructura. O sea, es como forma de verlo del razonamiento. También lo llaman argumentación. ¿Viste? Estructura del razonamiento deductivo. Vamos a ver, el razonamiento deductivo ya sabemos. Si de un conjunto de premisas, P sub 1, P sub 2, P sub 3, punto,
P sub n, se deduce lógicamente una conclusión Q. Eso lo que significa es que P sub 1, conjunción, P sub 2, conjunción, P sub 3, conjunción, conjunción, P sub n, condicional Q. Esto es una tautología. ¿Ok? Pero esto que ves de este lado, que significa aquí, Q, esto significa o se traduce a que Q se deduce de las premisas. Entonces, Q se deduce de las premisas, sí, solo sí. Esto es tautología. ¿Ok? Bien. Pero esto que Q se deduce de las premisas se puede escribir así. P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n, conclusión. Es decir, del conjunto de premisas, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n, se deduce o se concluye Q. Esta es una forma, llamémoslo así, forma vertical o una forma vertical de presentar el razonamiento. Entonces, mira, yo voy a rodar esta forma vertical, voy a ponerla aquí al ladito y voy a ilustrar con un ejemplo aquí en este cuadro. Voy a ver qué es lo que quiero decir ahí, con un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, como premisa, primera premisa, P entonces Q. Y tengo como segunda premisa Q, P, perdón, o voy a poner mejor, no Q. Ese es mi conjunto de premisas. Es decir, eso es esto. Yo puedo decir que de aquí se deduce no P. Es decir, no P se deduce de las premisas P entonces Q y no Q. Eso es lo que dice ahí. Pero esto es verdad si y solo si cuando yo haga la condicional entre P entonces Q, es decir, entre la conjunción de P entonces Q y no Q, condicional no P, esto me tiene que dar tautología. Si esto es verdad, entonces yo lo que escribo es esto, mira, premisa 1, este es mi P sub 1, mi P sub 2 y mi conclusión. Entonces yo lo escribo de forma vertical. Primera premisa, P sub 1, P entonces Q. Segunda premisa, P sub 2, no Q. Conclusión, no P. Y esto que está aquí es esto mismo, pero en forma vertical. ¿Ok? Vamos a concentrarnos en el siguiente ejemplo. ¿Será que del conjunto de premisas P entonces Q, no Q o R, R entonces S y T, no T o M, P, ¿será que ese conjunto de premisas se puede concluir, por ejemplo, S y M? Debemos probar que si yo hago la conjunción entre P entonces Q, conjunción, no Q o R, conjunción, R entonces S y T, conjunción, no T o M.
conjunción P condicional S y M es tautología. Si yo pruebo que eso es una tautología, digo, la respuesta es afirmativa. Yo digo, sí, señor, sí se deduce. ¿Ok? Entonces, miren, ¿cuál es el problema aquí que tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras proposicionales nos salen 2 a la 6, que son 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 y van 5 por 2, 64 valores de verdad. Es una tabla de verdad inmensa. Entonces, ese procedimiento es tedioso. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, si podemos aplicar sucesivamente reglas de inferencia al conjunto de premisas y obtener S y M, entonces la respuesta es afirmativa. Es decir, es posible deducir la conclusión del conjunto de premisas. Voy a escribir aquí el listado de reglas de inferencia que ya no sabemos. La primera es de P entonces Q y P se deduce Q. Y este es el modus ponendo. La siguiente es con otro color. De P entonces Q como primera premisa y como segunda premisa no Q se deduce no P. Y este es el modus tollendo tollens. Y esta de otro color blanquito. De P o Q como primera premisa, como segunda premisa, no Q, se deduce P, y este es el modus tollendo ponens. Otra, voy a escribir unas cuanticas aquí, de P y Q, se concluye P, pero también se puede concluir Q. Entonces, y esta es simplificación, ley de simplificación. Vamos con otra, de P como premisa, perdón, de P como premisa y 2 de Q como premisa, se puede deducir la conjunción de P con Q, y esto es ley de adjunción. Y vamos a escribir una última, y es de P como premisa, se puede concluir P o Q. Y esto es ley de adición. Listo. Vamos a encerrar esas en un cuadrito y vamos a estar pendientes de ellas. Hacer ahí un doble cuadro para que se vea lindo. Vamos a estar pendientes de esas letras. ¿Okay? Ese cuadro es como nuestro guía. ¿Qué es lo que hace uno? Va identificando de 2 en 2 reglas de inferencia. De 2 en 2 reglas de inferencia. Yo busco dos premisas y comparo con las leyes que tengo aquí anotadas a ver cuál de ellas aparece en el enunciado. ¿Ok? Entonces uno puede decir, ok, si yo miro por separados la premisa número 1, un condicional, y la premisa número 5, el antecedente de ese condicional, entonces yo puedo decir, dado P entonces Q, y dado P, deduzco Q. ¿Cómo se llama la ley?
modus ponendo pones. ¿Se lo ven? Entonces, empezamos nuestro trabajo. Para eso voy a copiarme esto y voy a llevármelo acá abajito para empezar a hacer nuestro trabajo. Pegar. ¿Ok? Se miren cómo funciona. Vamos de nuevo. Miro de 2 en 2. En la premisa 1 y en la premisa 5 tengo un condicional y tengo el antecedente de ese condicional, deduzco el consecuente de ese condicional y eso se llama modus ponendo pones. Entonces yo digo, ok, premisa número 6. Deducimos Q de las premisas 1 y 2, perdón, 1 y 5, aplicando el modus ponendo pones. Ahora nuevamente, ¿dónde aparece Q? Miro 6. 6. Tengo una disyunción entre no Q y R y tengo la negación de uno de los dos. ¿Sí lo ven? Tengo la negación de Q, porque Q es la negación de no Q. Entonces obtengo la afirmación del otro, es decir, obtengo premisa 7, R, entre 2 y 6. Ahora es modus tollendo pone porque es una disyunción. Ahora veo dónde aparece R. R aparece nuevamente en la 3. Entonces en la 3, ¿qué tenemos? Un condicional y tengo el antecedente de esa condicional. Entonces se obtiene como conclusión el consecuente de esa condicional. ¿Y eso cómo se llama? Nuevamente, modus ponendo pones, S y T, entre 3 y 7, modus ponendo pones. Pero ya no veo en ninguna parte donde me aparezca S y T juntas, pero yo las puedo separar. 9 y 10, S y T, y esto es simplificación, ley de simplificación en 8. Simplificamos en 8. Pero aquí dice en la 4, que es la que uno he usado, dice una disyunción entre no T y M. Y tengo T, es decir, tengo la negación de no T, porque la negación de no T es T, se obtiene la afirmación del que es decir, se obtiene M. Entonces, 11M y es entre 4 y 10 modus tollendo ponens, y ya, pero tengo M nada más, pero ya yo me doy cuenta que en 9 tengo S y en 11 tengo M y yo las puedo adjuntar mediante la conjunción y tengo 12. S y M. Entonces, entre 9 y 11 puedo hacer una ley de adjunción. Y listo, terminé. Y me evité el hecho de hacer una tabla de verdad inmensa. Entonces, esto que acabamos de hacer es el proceso de deducción proposicional. Y esto es lo que hay que aprender a hacer de ahora en adelante.